Hola, ¿cómo están? Reciban todos un cordial saludo de parte del Grupo INS. Yo soy Cristel Díaz, laboro en el Departamento de Promoción y Prevención en la Unidad de Movilidad Segura y en esta oportunidad venimos realizando este tipo de iniciativas con el fin de fomentar una cultura de prevención. Hoy les estaré compartiendo un tema de uno de los actores de la movilidad que en los últimos tiempos ha venido formando parte de lamentables siniestros viales y ese actor es el peatón. Por eso en esta oportunidad voy a compartirles un tema que realmente es muy interesante. Quisimos sumarlo a nuestras charlas para el público y espero que realmente sea de mucho provecho para todos y cada una de las personas que en este momento lo están visualizando. Antes de iniciar, sí me gustaría comentarles que vamos a estar realizando una dinámica al final de la charla, así que los invito para que presten mucha atención porque está relacionada a todos los temas que vamos a estar visualizando en esta exposición y al final de la charla les voy a estar dando las indicaciones para que puedan participar de regalías del grupo INS. De esta forma, bueno, quiero dar inicio con el tema que me compete compartirles y el tema es soy un peatón responsable. Y para iniciar, me gustaría hacerles ahí donde están visualizando esta charla, desde sus casas, desde sus trabajos, que puedan sentarse un momento y responderse a ustedes mismos esta pregunta. ¿Qué es un peatón? Y probablemente muchas personas me van a decir que un peatón es una persona que se moviliza a pie, que es una persona que se traslada de un lugar a otro sin la necesidad de un automotor o de un vehículo. Y bueno, efectivamente es una respuesta correcta, efectivamente así es, pero quiero leerles el término que nos trae la Real Academia de la Lengua Española y nos dice que un peatón es una persona que va a pie por una vía pública. Entonces, si el peatón es esa persona que se moviliza a pie por una vía, ¿qué podemos decir que es ser un peatón responsable? ¿Qué debe de tener? ¿Cuáles son esas cualidades de ese peatón, de esa persona que se moviliza en la vía? ¿Cuáles son esas prácticas seguras y responsables que debe de cumplir un peatón para ser responsable? Les voy a dejar esta pregunta ahí para que la tengan presente, porque al final de la charla quiero ponerlos en contexto de lo que consideramos que puede ser un peatón responsable y es el mensaje que les traemos el día de hoy. Quiero, bueno, antes de entrar en materia, considero que es importante que como cultura general conozcamos que existe una pirámide de la movilidad. ¿Y qué es la pirámide de la movilidad? Bueno, es una referencia gráfica sobre la referencia vial que tiene todos los medios de transporte que circulan por la vía. Y bueno, ahí ustedes en pantalla pueden visualizar que está en la cabeza el peatón. Vemos que seguidamente sigue el ciclista o la bicicleta. Luego sigue el transporte público, luego podemos observar que sigue el transporte de carga pesada y por último los automóviles y las motocicletas. Pero en este caso nos compete el peatón. ¿Y por qué el peatón está en la cabeza? Y es que en la pirámide de la movilidad ella sigue un orden descendente. En la cima se va a encontrar el medio de transporte que es menos agresivo con el medio ambiente y que tiene la absoluta preferencia de paso. O sea, quiere decir que los peatones, cuando yo me movilizo por la vía como un peatón, yo tengo, aparte de ser, bueno, amigable con el ambiente, tengo ese derecho de paso, tengo esa prioridad. Y así sucesivamente va la prioridad en cada uno de los actores de la movilidad. Pero así como tengo ese derecho de paso, lamentablemente también me sumo a las estadísticas y a las muertes en carretera. Y aquí quiero traer a colación este gráfico que lo tomamos de datos de COSEBI, ¿verdad? Ellos son la fuente, donde vemos que en el 2020 tenemos un total de 54 peatones que fallecieron en sitio. Para lo que llevamos del año, para el mes de abril, ya teníamos 21 personas fallecidas como peatones. Y si nos vamos al mes siguiente, se sumaron 7 personas más que fallecieron en sitio
en un accidente de tránsito siendo peatones. Eso quiere decir que así como encabezamos la pirámide de la movilidad, también estamos dentro de los primeros lugares en las estadísticas. Y aquí es donde queremos hacer un llamado porque es importante que empecemos a hacer conciencia. ¿En qué estamos fallando como sociedad, como personas, como peatones, que está provocando estos siniestros viales? Y aquí quiero traer un ejemplo de una de las cosas que normalmente y usualmente suceden en carretera cuando somos peatones. Y esta noticia a mí me llamó poderosamente la atención porque el señor que falleció, bueno, él se movilizaba, es una noticia de Cartago, el caballero lamentablemente falleció en el mes de marzo de este año y el usuario estaba a escasos 150 metros del puente peatonal. Esto sucedió ahí en la autopista por La Lima y lamentablemente el señor tomó una mala decisión. No cruzó por el puente peatonal y al cruzar por la autopista lamentablemente fue atropellado por un vehículo liviano y fallece en el sitio. Son decisiones que tomamos en el momento, a veces nos da un poquito de pereza o a veces tal vez por acortar camino, tomamos la decisión más rápida, pero no siempre la decisión más rápida es la decisión más segura. Por eso quise traer esta noticia para empezar la charla haciendo un poquito de conciencia y para traer luego a colación cuáles son esas prácticas inseguras que están provocando los accidentes viales. Porque para yo poder saber qué es lo que yo necesito para ser un peatón responsable, primero necesitamos saber en qué estamos fallando. ¿Cuáles son esas acciones que estamos haciendo de forma incorrecta? Y aquí podemos ver en pantalla que una de las principales, y es la que mencionaba en la noticia anterior, es cruzar las pistas sin hacer uso de los puentes peatonales. Muchas veces nos quejamos de que, bueno, el gobierno no invierte en infraestructura, donde los peatones se puedan movilizar, donde, bueno, muchas veces estos puentes, tal vez las distancias son muy largas, pero los que tenemos para utilizar, no los utilizamos. Entonces, eso es algo que definitivamente nos pone en riesgo cuando nos movilizamos en carretera. No fijarnos a ambos sentidos antes de cruzar. Y esto es algo que vemos desde la escuela. Esto es algo que desde pequeños aprendemos y sin embargo sigue siendo una práctica que no estamos poniendo eh, en práctica, valga la redundancia, a la hora de que yo me movilizo. Esto es algo que definitivamente es un riesgo porque si yo me fijo únicamente hacia un lado, probablemente y corro el riesgo de que venga un vehículo en sentido contrario, puede venir una persona en contravía, puede venir una persona, algún vehículo, algún conductor imprudente que se haya brincado un alto. Entonces yo tengo que fijarme definitivamente antes de cruzar una carretera o una calle a ambos lados. Respetar las señales de tránsito. Las señales de tránsito no se crearon únicamente para los vehículos, también se crearon para los peatones, se crearon para todos los actores de la movilidad, con el único y principal objetivo de resguardar nuestra seguridad. Entonces, yo tengo que saber como peatón que yo tengo que respetar las señales de tránsito, no solamente los vehículos. Y normalmente nos quejamos de que es que el carro, el bus, el taxista, el chofer de moto, de bici, se brincan los altos, se brincan el rojo. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como peatones para que esas malas prácticas se eliminen? Porque nosotros también estamos incumpliendo con estas señales de tránsito. Caminar por medio de las calles, de las autopistas. Y aquí, este ejemplo, cuando yo vi esta fotografía, estaba montando la presentación, me llamaba mucho la atención porque es algo que vemos todos los días. Aquí, bueno, vemos una cadena de autobuses muy reconocida de San José y es una zona que normalmente vemos esta mala práctica. Vemos que la gente cruza por media calle hablando por celular, donde vienen vehículos muchas veces en velocidades altas y si al chofer
del bus, del carro, de la moto, no les da tiempo de parar, ahí es donde suceden los siniestros viales o los accidentes de tránsito. Subirnos o bajarnos de vehículos en movimiento. Aquí quiero detenerme porque es muy normal para dentro de lo que podemos llamar normal, de que hagamos la parada al bus o le solicitemos la parada al bus unos 200, 300 metros antes. Y cuando le hacemos la parada, ya nos estamos levantando donde ni siquiera el bus se ha detenido o ha llegado al punto donde el vehículo se tiene que detener para yo poderme bajar. Y adicional a eso, si el chofer lamentablemente no es responsable y abre las puertas antes de detenerse, ya nos estamos bajando de las gradas. Y eso es algo que vemos a diario, eso es una práctica que definitivamente es insegura, que es muy riesgosa y ocasiona accidentes de tránsito. Tienen ese, esa posibilidad de que ocurra un siniestro y que nos ponga a nuestra vida y también la del chofer en riesgo. Prácticas inseguras que provocan accidentes viales. Bueno, continuamos con la utilización del celular cuando nos estamos movilizando como peatones. Cuando voy caminando, muchas veces no presto atención a mi alrededor por ir concentrado o concentrada en el dispositivo, por ir pendiente de esa llamada, de ese mensaje. A veces vamos contestando incluso correos electrónicos del trabajo, alguna situación X, vamos pendientes del dispositivo. Y lo que menos prestamos atención es a nuestro entorno. Es importante que sepamos que si nosotros tomamos la decisión de prestar atención a un dispositivo, es muy probable que podamos en algún momento ser parte de un accidente vial. Y bueno, igualmente movilizarnos con los audífonos. Si vamos con la música a un volumen muy alto, probablemente no vayamos a escuchar el pito de los carros, probablemente no vayamos a prestar atención igual a los sonidos que nos pueden alertar ante una situación de riesgo. Por eso es importante que vayamos con todos nuestros sentidos activados para estar atentos ante una situación de riesgo. Grupos de peatones. Aquí cuando nosotros nos movilizamos, y esto generalmente ocurre en los adolescentes, cuando andan caminando en grupo, cuando van con los amigos, igual, bueno, grupos de todas edades, pero normalmente lo vemos en grupos de jóvenes. Va uno en la acera y los otros quieren ir a la par, pero los otros van en plena carretera. Entonces, si vemos la imagen que estamos ahorita proyectando, esta tercera imagen, si en este momento viniera un vehículo a altas velocidades, muy probablemente la única persona que no sufriría ninguna lesión o que no sería embestida por el vehículo va a ser la que va por la orilla. Las otras cuatro personas probablemente vayan a sufrir o formar parte del accidente. Entonces, aquí es importante que sepamos que esto definitivamente es algo que tenemos que ir mermando, es algo que tenemos que ir eliminando, es una práctica que definitivamente vemos, pero que tenemos que eliminar dentro de las cosas que hacemos cuando nos movilizamos. Circular por lugares con poca iluminación. Y aquí se suma una de las situaciones que también se ve afectada a la sociedad y bueno, son los constantes asaltos, pero también es importante que sepamos que si vamos por un lugar oscuro, no solamente corremos el riesgo de ser asaltados, también podemos correr el riesgo de que algún vehículo no nos pueda ver. Entonces sí es importante que seamos muy conscientes y tracemos esa línea de dónde a dónde yo me voy a movilizar y visualizar si esos lugares o ese trayecto tiene lugares o tramos donde no hay una iluminación pues correcta. Y aquí se suma, bueno, movilizarnos con ropa oscura. Si yo me movilizo con ropa oscura, definitivamente no voy a ser visible para el conductor del vehículo que sea, de moto, de bici, de bus. Entonces, es importante que sepamos que cuando vamos a salir a caminar, a correr, cuando voy a salir a la pulpería de noche y me movilizo con ropa oscura, es una práctica que definitivamente nos pone en riesgo.
Entonces, sabiendo cuáles son esas prácticas inseguras, sabiendo que tenemos muchos riesgos que están presentes en la carretera, aquí es donde yo quiero que nos detengamos y prestemos mucha atención a estos 6 pasos o estos 6 puntos que son fundamentales para caminar de una forma segura. Y lo primero que yo debo de considerar para caminar tranquilo, para caminar seguro, para caminar responsable, es conocer cuáles son mis derechos. Y uno de mis derechos es que yo como peatón soy prioridad en la vía, donde yo tengo toda la libertad de movilizarme a pie y lo veíamos, por eso somos parte de la pirámide de la movilidad, por eso somos partes de los actores de la carretera y de la vía. Entonces, conociendo cuáles son mis derechos, de que yo me puedo movilizar, de que tengo el derecho de transitar a pie por una vía, conociendo mis derechos, eso me va a llevar a los deberes que yo también debo de considerar, porque no solamente tengo el derecho, yo también tengo el deber de ser responsable, tengo el deber de respetar las leyes de tránsito, respetar las señales de tránsito, tengo el deber de ser empático también con los demás actores de la movilidad. Entonces, para caminar seguro y responsable, yo debo tener presente primero mis derechos, segundo mis deberes. Teniendo claros estos 2 puntos, eso me lleva a realizar buenas prácticas, a que yo como individuo, como actor de la movilidad, yo debo de conocer mis derechos, mis deberes y realizar buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Bueno, cruzar por las zonas peatonales. ¿Cuál puede ser una buena práctica? Cruzar por los puentes peatonales. ¿Cuál puede ser una buena práctica? Esperar a que el semáforo peatonal se ponga en verde, esperar que el semáforo vehicular se ponga en rojo y esperar a que los vehículos se detengan completamente. Esas son buenas prácticas. Teniendo entonces ahora claro los 3 puntos anteriores, eso nos lleva a empezar a generar una cultura de prevención. Porque si yo tengo buenas prácticas, porque si yo pongo, eh, si yo llego y camino de una forma segura, si yo respeto a los demás, si yo soy empático, entonces vamos a empezar a generar en una sociedad, en Costa Rica y en cualquier parte que nos encontremos, una cultura de prevención. Y esa cultura de prevención a nosotros va a lograr que disminuyamos los siniestros viales. Es fundamental que nosotros empecemos a aplicar en nuestras acciones esa cultura para que ya no seamos parte de los siniestros viales, para que no seamos parte de las estadísticas. Y entonces, y el último punto, que creo que es el que integra a estos 5 puntos anteriores y quiero que de verdad, ojalá presten mucha atención, los tengan muy presentes cuando vayamos caminando y pendiente de decir, ok, yo tengo mi derecho a caminar, a trasladarme como peatón, pero también tengo un deber y esos derechos y esos deberes me van a generar tener buenas prácticas en la movilidad y por ende con la sociedad, ¿cuál va a ser mi aporte? Generar cultura de prevención y automáticamente vamos a tener una disminución de siniestros viales. Y de último, y la parte integral de todos ellos es que lograremos una pacificación en las vías. Ese es el llamado, ese es nuestro trabajo como personas, como familia, como sociedad, como individuos, como actores de la movilidad. Nuestro llamado es hacer la paz en las vías para podernos movilizar de una forma segura. Y bueno, después de lo anterior, es importante que resaltemos nuevamente cuáles son esas zonas en las que los peatones sí pueden transitar. Y el primero son los puentes peatonales. Les hablaba anteriormente de que muchas veces nos quejamos como sociedad que el gobierno no invierte en infraestructura, pero la infraestructura que tenemos que utilizarla. Porque entonces, ¿cómo vamos a esperar a que otros eh, inviertan en infraestructura si lo que tenemos no lo usamos? Entonces, lo primero y más importante es saber de que los puentes peatonales es la zona respectiva para yo poderme movilizar. Los pasos de cebra o el paso peatonal.
importante. Y aquí vemos normalmente que cruzamos en la esquina porque tal vez me dio pereza ir hasta el paso peatonal, pero esta es la zona que por lo menos nos va a proteger o vamos a correr menos riesgo de sufrir un accidente vial porque es la zona demarcada, es la zona que la ley estableció para que el peatón se pueda movilizar de un extremo a otro, de cruzar de una calle a otra. Y por supuesto las aceras. Sabemos que, bueno, en el caso de las zonas rurales, muchas veces no tienen esta infraestructura, pero las que tenemos que utilizarlas. Y en caso de no tener, sí tenemos que tener presente que tenemos que movilizarnos de una forma donde los vehículos, si yo no tengo aceras para caminar, que el vehículo me pueda ver. Yo tengo que ser visible para el conductor. Yo tengo que llevar ropa clara, yo tengo que caminar en sentido contrario al vehículo para que el vehículo me pueda identificar. Entonces, si no tenemos acera, considerar que es importante ser visible. Y si tenemos las aceras para movilizarnos, pues entonces utilicemos las aceras. Y ahora sí, ¿cuáles son esas prácticas que todo buen peatón debe cumplir? Y recuerden que el tema de esta charla es soy un peatón responsable. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas que me van a hacer a mí como persona un peatón responsable? Yo primero tengo que saber que, bueno, tengo que caminar por la acera. Ya lo vimos, en el caso que no hayan aceras, bueno, ¿cuál es la forma correcta de movilizarme? Utilizar los puentes peatonales, utilicemos la infraestructura que ya está y no nos arriesguemos a trasladarnos o a movilizarnos por medio de la calle donde definitivamente podemos sufrir un accidente. Cruzar siempre por las zonas peatonales, ¿verdad? Es importante que esperemos a que el semáforo nos indique cuándo es el momento que yo puedo caminar o en el momento que yo me puedo movilizar por la carretera o por la calle. Mirar a ambos sentidos de la vía antes de cruzar una calle. Les hablaba de que esto es algo que normalmente aprendemos desde pequeños, sin embargo es importante que lo sigamos replicando, que sigamos repitiéndolo, que volvamos a recordar, porque es algo que normalmente no hacemos. Sin embargo, la idea de estas charlas es que hagamos un poquito de conciencia y que sobre todo sepamos que eso es una práctica que debemos de hacer. No cruzar nunca por la vía, ¿verdad? Por medio de la vía. Si vemos acá la imagen, vemos que el peatón está en una esquina. Esto le permite a él tener la visibilidad de los vehículos que vienen en todos los sentidos. Entonces, él puede ver, él va a cruzar, bueno, en este caso, ¿verdad? De aquí de izquierda a derecha, pero él puede perfectamente visualizar cuál es el vehículo que viene a su derecha, cuál es el que viene al frente, ¿verdad? Y cuáles vienen del lado de atrás. Evitar distraernos cuando vamos a caminar, el escuchar música, recordemos de que no siempre tenemos esa capacidad de hacer dos cosas a la vez, de prestar atención a mi entorno y ir escuchando música, ir con el dispositivo, porque bueno, acá más adelante vamos a ver el dispositivo también, el celular. Es importante que vayamos muy presentes, muy pendientes de la vía, ir muy pendientes de lo que sucede a mi alrededor para que esto me permita tener una reacción más efectiva a la hora de que alguna otra persona sea imprudente y pues evitemos un accidente. Bajarse en las paradas del transporte público correspondientes, aunque el bus o el chofer ya haya abierto las puertas, aunque el chofer haga la parada en el lugar que no corresponde, nosotros también tenemos que dar el ejemplo y pedirle y solicitarle a ese colaborador de cualquier línea de bus que se estacione en el lugar donde resguarde mi seguridad y donde yo pueda bajarme de una forma segura. En el punto número 9, no asumir que se tiene prioridad para cruzar una calle, ¿verdad? Es importante primero cerciorarnos que tenemos el paso, es importante cerciorarnos que el vehículo se detuvo completamente, es importante que yo pueda cruzar o movilizarme cuando ya no hay nada que me ponga en peligro o que me ponga en riesgo.
Los niños es un tema bastante importante que también consideramos que es una práctica que tenemos que tener nosotros los adultos, es agarrarlos siempre fuerte de la mano, nunca soltarlos. Ellos, dependiendo de la edad, no se percatan del peligro, ellos no tienen todavía, dependiendo, como les digo, de la edad, no se van a percatar de ese riesgo que los puede acechar. Entonces es importante que cuando vamos a cruzar una calle y si nos vamos a movilizar con un menor de edad, eh, lo protejamos y que sepamos que la seguridad de él también es nuestra responsabilidad. Evitar un paso peatonal cuando el semáforo se encuentra en amarillo. Aquí es importante que sepamos y que hagamos un poco de conciencia de que cuando somos conductores de vehículo, para muchas personas el amarillo es como acelere. Acelere porque ya se va a poner en rojo y yo tengo que pasar. Recordemos que el amarillo es la señal para que el vehículo empiece a disminuir la velocidad y una vez que la disminuya pueda parar completamente. Pero no todas las personas tienen esta práctica. Entonces nosotros como peatones debemos de esperar a que el vehículo se detenga. Aunque esté en amarillo, esperarnos a que el vehículo se haya detenido completamente porque, como lo bien lo dice acá la FINA, es peligroso quedarnos atrapados a la mitad de la vía. Y esto lo vemos en San José a diario, vemos cómo la gente en las avenidas quedan atrapados los vehículos, queda atrapado el peatón y aquí el peligro y el riesgo es que, por ejemplo, en esta imagen, si el vehículo por alguna razón, por error del conductor, echa para atrás, probablemente vaya a atropellar a los peatones. Entonces aquí es importante también considerar que tenemos que siempre, cuando vamos a cruzar y vamos a pasar a la otra acera, el vehículo tenemos que pasarlo por el lado del frente. Tener cuidado con el paso de vehículos cuando se hace deporte en la calle, ¿verdad? Aquí si vamos a ir a correr, si vamos a ir a caminar, importante saber de que si lo hacemos en media calle, quienes transitan por la calle son los vehículos y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de movilizarnos. En épocas de lluvia, ser muy precavidos cuando vamos a cruzar una calle. Recordemos de que también los vehículos tienen puntos ciegos, no siempre tienen la visibilidad al 100% y si nosotros nos cruzamos, no nos percatamos de que viene un vehículo y ellos no se percatan de que hay un peatón que está cruzando, es muy probablemente de que vayamos a sufrir un accidente. Entonces sí es importante de considerar a los conductores en épocas de lluvia de que ellos no siempre se les hace fácil tener la visibilidad. El tema de los parqueos públicos, los parqueos de los moles, los parqueos privados, cuando yo voy a movilizarme dentro del parqueo, aquí, bueno, eso es algo que sí me gustaría resaltar y también como conductores, porque probablemente muchas personas no solamente sean peatones, también sean conductores, y es que la forma correcta de estacionar es en posición de salida. ¿Por qué en posición de salida? Porque eso me permite tener la visibilidad de lo que está al frente, de lo que pasa al frente mío. Entonces, primero, tenemos que aprender a parquear, a aprender a parquear de forma correcta y en el caso de que los vehículos no estén en posición de salida, yo como peatón debo fijarme si hay algún conductor dentro del vehículo, si el vehículo está encendido, si el vehículo está en movimiento y esperarme mejor a que el chofer o a que el conductor me pueda ver y que me haga señales si yo puedo realmente pasar o no. No asumamos de que tenemos la prioridad, que aunque la deberíamos de tener, no siempre el conductor nos va a ver. Entonces, aquí es importante que esta práctica sí la tomemos en consideración porque el vehículo, el conductor del vehículo no siempre nos va a ver. Utilizar ropa clara y preferiblemente reflectiva. Aquí esto, bueno, normalmente lo hacemos de noche, pero también de día es importante que utilicemos ropa clara, utilizar algún objeto, algo que me identifique, alguna luz, para que los vehículos me puedan identificar en la carretera.
Y bueno, por último, movilizarnos por zonas iluminadas. Recordemos de que también hay un problema social que es las personas, bueno, los asaltos. Y si nos movilizamos en zonas oscuras, en zonas poco iluminadas, probablemente corramos doble riesgo. Y bueno, para finalizar aquí, me gustaría, como les decía anteriormente al inicio de la charla, que consideráramos la pregunta de qué es ser un peatón responsable, y aquí es donde quiero ponerlos en contexto después de haber visto cuáles son esas prácticas inseguras, cuáles son esas acciones que estamos cometiendo y que nos están llevando a los siniestros viales, a formar parte de las estadísticas. Luego de conocer cuáles son esos 6 puntos que debemos de considerar para caminar de forma segura, y luego conocer las prácticas correctas que yo debo de emplear a la hora de movilizarme. Aquí es donde viene la respuesta de qué es ser un peatón responsable. Y aquí se los quiero leer textual porque me llamó mucho la atención esta forma de responder esta pregunta. Y dice que una acción tan simple como pasar una calle tiene un conjunto de responsabilidades que todos debemos cumplir. Se trata de que seamos conscientes que todos nuestros actos tienen consecuencias, consecuencias positivas, consecuencias negativas, pero nuestros actos van a tener siempre una consecuencia, que en este caso podrían afectar a muchas personas, empezando por nosotros mismos. Entonces, si yo tomo la decisión de cruzar una calle cuando el semáforo vehicular está en verde, esa acción probablemente va a tener una consecuencia negativa. Pero si yo me espero a que el vehículo se detenga, si yo me espero a que el semáforo peatonal se ponga en verde para que yo pueda pasar, esa acción va a tener una consecuencia positiva. ¿Y cuál va a ser? Que voy a poder llegar sano y salvo al lugar que yo me voy a trasladar. De esta forma, quiero finalizar la charla. Muy agradecida con todos por la atención. Espero que la información, aunque muchas veces creamos que ya lo sabemos, siempre es importante retomarlo, siempre es importante recordarlo, y sobre todo es importante ponerlo en práctica. Y aquí, como les comentaba al inicio, vamos a tener la dinámica donde vamos a estar sorteando implementos de seguridad o regalías de links, y lo único que tienen que hacer es, después de finalizar el video, tienen que ingresar al link que se encuentra junto a la publicación. Entonces van a salir de la charla, van a ir nuevamente a donde está la publicación del video y van a darle clic al link que está en el enunciado. Luego van a completar sus datos dentro de ese link, van a responder las preguntas del formulario. Esas preguntas son relacionadas a el tema que estábamos exponiendo en esta charla, y finalmente le dan el botón de enviar. Así que es muy fácil, muy sencillo, es únicamente llenar el link con las preguntas. Igualmente la charla queda grabada para que ustedes puedan nuevamente poderla visualizar, y en caso que tengan alguna duda con el link, ahí pueden encontrar las respuestas a las preguntas. Y muy importante mantenerse atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos realizando la publicación de los ganadores durante el mes de octubre. De esta forma me despido, muy agradecida con ustedes por la atención. Recuerden, la prevención no es una moda, es una forma de vivir. Que todos tengan una excelente tarde o un excelente día.